PAR. Y yo digo en broma que el PAR en Aragón, yo diría, a algunos no les gusta, es como el clavillo del abanico. Yo no sé si hay alguna señora, no hace calor como para usar el abanico, pero somos como el clavillo del abanico, eso molesta a algunos, y molestar nos gusta. Somos como el clavillo del abanico, abrirlo y quitarle el clavillo al abanico y veréis qué abanico os queda. Queridos amigos, no me cabe ninguna duda que el partido de lo que yo me siento orgulloso es de ser presidente de este partido, sería el mayor valor político que tiene Aragón si los ciudadanos, en lugar de votar en negativo, votaran en positivo. Es decir, si en Aragón o en España, en lugar de votar para que Zapatero no sea presidente, en contra, o de votar para que Rajoy no sea presidente, en contra, votaran en positivo, pues yo creo que el PAR tendría un valor mucho más importante, si votaran en positivo. Esa es mi intención, con los esfuerzos que estamos haciendo, es que los aragoneses voten en positivo. Sobre el bipartidismo solo os puedo decir una cosa. Yo viví la transición, se hizo muy bien y había muchos partidos. Si hubiera habido dos, igual no se hubiera hecho. Con dos solo no se hubiera hecho. Porque mirad, con el bipartidismo pasa como con las cuestiones de dos, que es que al final solo se cumple uno de los dos programas. Cuando en esta tierra tienes solo dos, solo cumples uno de los dos. El otro no lo cumple. Claro, si tenéis la fortuna de tirar la moneda, sale cruz, y os sale el vuestro, estaréis muy contentos, pero como salga al contrario y se pegue 30 años, eso ha pasado en Andalucía, y en Extremadura, y en algunos sitios más, pensároslo. Hay que sacar a Aragón de la media. Yo creo que ese es el objetivo de mayo del año 2011, sacar a Aragón de la media, que por cierto, estar en la media, no, lo he dicho en el Parlamento alguna vez, ya sé que es como el caldo de pollo, que no hace mal a nadie, pero hay que salir de la media hacia arriba, hay que salir a la media. Hay que salir de la media. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar convencidos de que podemos hacerlo. Hay que tener más ideas, hay que hacer país. Hacer a Aragón no es malo. Hacer a Aragón es algo muy importante, que lo tenemos que hacer entre todos, y tenemos que conseguir más peso en Madrid, más presencia en Madrid. Esas tres ideas de estar convencidos de que podemos tener más ideas y más proyectos, muchos de los cuales ya hemos dicho, y tener más peso en Madrid, a mí me parece fundamental. Pero paso a desarrollar brevísimamente las 5 grandes ideas. Un partido como el mío, poner las 5 ideas en el orden que queráis. Pero yo voy a empezar con el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Un partido como el mío tiene que hablar de autonomía, tiene que hablar de autogobierno. Ahora que están tan de moda los ataques al Estado de las autonomías, sobre todo los que vienen de Madrid casi siempre, es muy divertido cuando ves algunos medios de comunicación que solo preguntan a catedráticos centralistas. Y claro, hacen una encuesta entre catedráticos centralistas y salen que no son partidarios del Estado de las autonomías. Pues ¿por qué no preguntan a otros? ¿Por qué no hacen verdaderamente una encuesta? ¿Vosotros creéis que a este país le ha ido mal con el Estado de las autonomías? ¿Vosotros creéis que de la historia de España larga, pongamos desde 1492, no son estos 30 años los mejores momentos de la historia de este país y de Aragón? Es el Estado de las autonomías. Hay que creer en el Estado que nos dio la Constitución, y eso es muy importante, y me duelen especialmente los ataques que buscan otras cosas contra un Estado autonómico que yo creo que ha funcionado, que podemos corregir cosas, pero que yo creo que de toda la historia reciente de España, y no tan reciente, son los 30 años más fructíferos, desde luego, de la historia de España y de la historia de Aragón. Y no podemos volvernos atrás. Y con un coste económico, queridos amigos, que si lo comparáis con el centralista Estado francés, las administraciones públicas españolas tan denostadas, que con tantas administraciones, en porcentaje de Producto Interior Bruto, la mitad que lo que cuestan las administraciones públicas en porcentaje de Producto Interior Bruto de Francia. La mitad de lo que cuesta el Estado francés. Sin autonomía, además, queridos amigos, no hubiera sido posible, por ejemplo, Motorland. ¿Pero vosotros creéis que hay alguien en Madrid que se levante un día por la mañana y diga voy a hacer un circuito en Alcañiz? ¿O voy a hacer Hualca con 800 trabajadores? ¿O voy a hacer un plan de depuración de aguas de 1000 y pico millones de euros? ¿O voy a hacer Dirópolis en Teruel si no saben dónde está? Y Alcañiz, que no me oigan los de Alcañiz, que sé que por aquí hay alguno, que no se enfaden. Pero de verdad hay alguien en Madrid que se levante un día por la mañana y diga voy a hacer un circuito donde corra San Jorge Lorenzo. Ya sabéis la broma. Digo San Jorge porque dijo que es el mejor circuito del mundo. No lo digo por otra razón. ¿Vosotros creéis que en un Estado que no fuera este se hubiera podido hacer todo lo que se ha hecho en esta tierra?
no se hubiera podido hacer nada, esto no sería nada. Esto sería, con todos mis respetos, aquella gran comunidad, sería como Extremadura, pero sin el PER. Esa es la realidad. Y, queridos amigos, si quieren recortar gastos en esto del Estado autonómico, pues que empiecen por donde deben. Pues hay unos cuantos ministerios que pueden desaparecer. El de Sanidad, le han dado una ocupación a la que tenían de secretaria de organización, si no tiene competencias, si está todo transferido. Yo me quedo a bolos cuando veo ciertas cosas, si no tiene ninguna competencia. La única competencia del Departamento de Sanidad, prácticamente la vacuna, que nos costó un pastón y que no resolvió nada. Pues ahí está. Y todos los días en los papeles. En fin, no me voy a extender. ¿Qué pedimos con el desarrollo del Estatuto? 4 o 5 cosas que son fundamentales. Primero, actualización de los derechos históricos. ¿Hay alguien en este país que dude en España, que dude que Aragón no tiene derechos históricos? Pero ¿hay alguna comunidad autónoma que tenga más derechos históricos que esta? Yo me quedo asombrado cuando veo determinadas actuaciones y oigo, evidentemente, cómo se pone en duda algunas cosas. Estamos preparando un proyecto de ley de actualización de los derechos históricos, no os apuréis, que no rompemos nada, donde, entre otras cosas, creamos la Academia Aragonesa de la Historia, entre otras cosas, para evitar algunas beligerancias de algunos vecinos que tenemos. Algunas beligerancias de algunos vecinos. Vamos a hablar de historia y hablar de derechos históricos. Si alguien puede hablar de derechos históricos, me decía a mí hace unos meses un consejero de Galicia, dice, si algunas comunidades son reino, Aragón es imperio. Me lo llegaron a reconocer, que me hizo gracia, es verdad. Hombre, si alguna comunidad autónoma tiene derechos históricos, es a Aragón, sin duda alguna. Pero bueno, actualización de los derechos históricos. Ya sé que de la historia no se vive. Ya sé que la actualización de los derechos históricos a los empresarios nos va a resolver la cuenta. Pero, mis queridos amigos, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Acuerdo, segundo punto en el desarrollo del Estatuto. Acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. Está en el Estatuto. Y nosotros queremos un acuerdo económico-financiero con el Estado que sea alternativo o complementario del sistema general de financiación. Aquí hablar del cupo, y la gente... El cupo que tienen los vascos y los catalanes no está en la Constitución. Está en el Estatuto. Y nosotros tenemos la posibilidad de un acuerdo económico-financiero que le podemos dar el contenido que queramos, que está en el Estatuto y que nos tendremos que hacer las cuentas. No somos tontos, tenemos que hacer las cuentas. Pero, queridos amigos, si las cuentas salen, lo pediremos. Si las cuentas salen, lo pediremos y las cuentas saldrán. Y lo tendremos que pedir porque no entendemos por qué otras comunidades tienen algo similar y nosotros no lo podemos tener con más derechos históricos de más tiempo que las tienen. Con más tiempo. Ese es un dato, pero tampoco digo que si salen las cuentas. Vamos a hacer lo posible para que salgan las cuentas. Inversiones prioritarias están en el Estatuto. Intentamos negociar con el Gobierno de Madrid y nos han firmado un papel diciendo que sí, pero luego no lo cumplen. Las inversiones prioritarias que Aragón necesita hacer en los próximos años de cara a las infraestructuras, el eje, el desdoblamiento de la 232, que yo llamo la 464, en fin, la apertura de los Pirineos por Aragón, que es una cuestión de Estado y que nadie se toma como una cuestión de Estado, que hemos presidido en 2 ocasiones la Unión Europea y no se ha hecho nada para abrir los Pirineos por Aragón, nada. Nada, es decir, y eso es fundamental. Y todas las infraestructuras, y hay que priorizar todas esas infraestructuras en inversiones ferroviarias, en carreteras, las que queráis y las conocéis y las sufrís unos más que otros.